A las 10 de la noche, en un restaurante de la Ciudad de México, una mujer se acerca a María Elena Velasco y le hace una pregunta que llevaba años circulando en voz baja. No le pide una foto, no le habla de películas, no menciona a la India María, le pregunta por una niña, una supuesta hija, y durante unos segundos, María Elena Velasco se queda callada. Silencio total, silencio incómodo. La mesa entera lo nota, y eso importa, porque esa escena, repetida con versiones distintas durante décadas, es parte de lo que convirtió un rumor jamás comprobado en una historia que mucha gente juró que era real. Una historia que involucró a una de las mujeres más famosas del cine mexicano y a uno de los hombres más poderosos de la televisión en América Latina. Una historia donde no existen documentos públicos que prueben nada de forma definitiva, pero tampoco existen respuestas claras que hayan apagado el rumor. Y ahí empieza el problema, porque cuando un país entero crece viendo a ciertas figuras como intocables, cualquier silencio empieza a sentirse sospechoso. Hoy vas a descubrir cómo nació esta versión, quiénes ayudaron a que creciera, qué partes sí tienen registro, cuáles jamás pudieron probarse y por qué, incluso después de tantos años, el tema sigue apareciendo una y otra vez como si alguien nunca hubiera querido cerrarlo por completo. Y te voy a avisar cuando lleguemos a los puntos más delicados, porque hay una parte de esta historia que cambia completamente la manera en que mucha gente entendió el poder mediático en México. Pero antes hay que dejar algo claro desde el principio. No existe confirmación pública de que María Elena Velasco, conocida mundialmente como la India María, haya tenido una hija secreta con Raúl Velasco. No existe un documento oficial que lo compruebe. No existe una declaración verificada de ella aceptándolo. No existe una prueba genética pública. Y precisamente por eso el caso es tan extraño. Porque aún sin pruebas definitivas, el rumor sobrevivió décadas enteras. Décadas. Eso no pasa por accidente. Y para entender cómo ocurrió, primero hay que entender quién era realmente María Elena Velasco antes de convertirse en un ícono nacional, porque detrás del personaje de la India María había una mujer obsesionada con el control de su vida privada. Eso sí está documentado. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, México. Creció en una familia numerosa. Su padre era militar. Su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes y por un contexto económico complicado. Mucho antes del éxito, hubo precariedad. Y eso importa porque quienes trabajaron con ella durante años coincidían en algo: era extremadamente reservada. No tímida, reservada. Hay diferencia. En entrevistas televisivas evitaba entrar en detalles íntimos. Hablaba del trabajo, del cine, del personaje, de la industria, pero rara vez permitía que las cámaras cruzaran ciertas puertas. Y mientras más famosa se volvía, más fuerte parecía esa necesidad de separar a María Elena Velasco de la India María, porque el personaje explotó de una manera brutal. Entre los años 70 y 90, la India María se convirtió en uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento mexicano. Sus películas arrasaban en taquilla. Su imagen estaba en todas partes. Televisión, cine, revistas, programas familiares. Era un monstruo mediático. Y aquí aparece el otro nombre de esta historia: Raúl Velasco, el conductor de Siempre en Domingo, el hombre que durante décadas tuvo un nivel de influencia gigantesco en la televisión mexicana y latinoamericana. Hay que entender esto con claridad. En esa época, aparecer o no aparecer en ciertos espacios televisivos podía definir carreras completas. Y Siempre en Domingo, transmitido por Televisa, era probablemente
el escaparate más poderoso del entretenimiento hispano. Esto no es exageración narrativa. Está documentado por múltiples artistas, periodistas y productores de la época. Raúl Velasco tenía una capacidad enorme para impulsar carreras o congelarlas. Y cuando dos figuras tan grandes coinciden constantemente dentro del mismo ecosistema mediático, el interés público se vuelve inevitable. Pero el rumor no empezó de golpe. Eso es importante. No apareció como una bomba nacional de un día para otro. Empezó como empiezan muchas historias incómodas en el espectáculo mexicano, en pasillos, en columnas de chismes, en comentarios off the record, en frases dichas a media voz. Dicen que, se comenta que, según gente cercana, nunca había algo sólido, pero el rumor sobrevivía, y aquí entra una de las razones más importantes de todo este caso. El misterio vende más cuando nadie responde de forma definitiva, porque hubo momentos en que periodistas preguntaron indirectamente, momentos donde el tema apareció insinuado, momentos donde ciertos conductores dejaron frases ambiguas, pero jamás ocurrió una confrontación pública directa, clara, documentada y definitiva entre todas las partes involucradas. Y ese vacío alimentó todo. Hay un patrón muy mexicano en las historias de espectáculo de los años 70, 80 y 90. El silencio institucional. Las cosas no se aclaraban, simplemente dejaban de mencionarse, como si ignorarlas fuera suficiente para matarlas. Pero a veces pasa lo contrario. Mientras menos se explica algo, más crece. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Con el tiempo, la historia empezó a deformarse. Algunas versiones afirmaban que existía una hija oculta, otras decían que había sido protegida lejos de cámaras. Algunas aseguraban que había acuerdos de silencio. Incluso aparecieron teorías donde Televisa supuestamente habría ayudado a esconder el tema. Pero aquí hay que detenernos. No existe evidencia pública verificable que pruebe una operación de encubrimiento organizada. Eso es fundamental. Mucho de lo que circuló durante años pertenece al terreno de la especulación, el rumor y las versiones no comprobadas. Y aún así, el tema nunca desapareció. ¿Por qué? Porque el contexto cultural mexicano de esa época hacía que la gente creyera posible algo así. Eso es lo verdaderamente interesante. No se trata solo del rumor, se trata del ambiente que permitió que el rumor pareciera creíble para miles de personas. Un ambiente donde las grandes figuras mediáticas parecían vivir protegidas por muros invisibles, donde los periodistas de espectáculos rara vez confrontaban directamente a los personajes más poderosos, donde Televisa concentraba un nivel de influencia enorme sobre la narrativa pública, y donde muchas historias incómodas simplemente se diluían con el tiempo. La gente veía eso, la gente lo sentía, y entonces cualquier silencio empezaba a interpretarse como confirmación. Si no lo desmienten claro, por algo será. Ese pensamiento se volvió gasolina, especialmente porque tanto la India María como Raúl Velasco representaban mundos completamente distintos. Ella era vista como cercana al pueblo, querida, familiar, cómica, una figura casi intocable emocionalmente para millones de mexicanos. Él representaba el poder mediático, el acceso, las decisiones detrás de cámaras, el control de quién aparecía y quién desaparecía de la televisión, y juntar esos dos mundos generaba una mezcla explosiva. Más todavía porque Raúl Velasco también cargó durante años con una imagen compleja dentro de la industria. Mientras mucha gente lo admiraba, otros lo describían como una figura extremadamente dura, selectiva y controladora. Eso aparece en múltiples testimonios públicos de artistas y periodistas.
Y cuando una figura así queda vinculada a un rumor de silencio familiar, la historia adquiere otra dimensión. Ya no parece un simple chisme. Empieza a sentirse como algo que podría haber pasado, aunque nadie pueda probarlo. Y aquí aparece otra pieza clave: la ausencia casi absoluta de vida sentimental pública alrededor de María Elena Velasco, porque durante décadas, gran parte del público sabía muchísimo sobre la India María, pero muy poco sobre María Elena como mujer fuera de cámaras. Eso generó un fenómeno extraño. La audiencia llenaba los huecos con imaginación. Cada vacío se convertía en terreno fértil para teorías. Cada silencio parecía esconder algo, y eso terminó construyendo alrededor de ella una especie de misterio permanente. Un misterio que aumentó todavía más en los últimos años de su vida, cuando las apariciones públicas comenzaron a disminuir y las entrevistas eran cada vez más limitadas. Hay registros reales de entrevistas donde María Elena Velasco hablaba del agotamiento físico, del trabajo, de la industria y del cariño del público, pero seguía evitando profundizar en ciertos temas personales. Eso era consistente, muy consistente. Y cuando alguien mantiene el mismo nivel de reserva durante décadas, la gente no siempre lo interpreta como privacidad. A veces lo interpreta como ocultamiento. Ahí está la línea peligrosa de toda esta historia. Porque una cosa es proteger tu vida personal, y otra muy distinta es que el público empiece a creer que estás escondiendo algo enorme. En unos minutos vas a entender por qué el rumor explotó otra vez con fuerza muchos años después, incluso cuando ya no existía ninguna evidencia nueva. Porque sí hubo un momento específico donde esta historia volvió a circular de manera masiva. Y no fue casualidad, tuvo que ver con Internet, con YouTube, con programas de espectáculos reciclados, con canales dedicados al morbo, y con una generación entera que empezó a consumir historias viejas como si fueran investigaciones recientes. Pero antes de llegar ahí, hay algo más oscuro que todavía no voy a nombrar. Algo relacionado con cómo funcionaba realmente el entretenimiento mexicano en esa época. Porque detrás del supuesto escándalo había otro tema mucho más incómodo: el miedo. El miedo a perder contratos. El miedo a ser vetado. El miedo a preguntar demasiado. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar esta historia de una manera completamente distinta. Porque tal vez el rumor sobrevivió tantos años no por las pruebas que existían, sino por las preguntas que nadie quiso hacer públicamente. Durante años, dentro del medio artístico mexicano, hubo una frase que aparecía constantemente cuando alguien hablaba de Televisa y de las grandes figuras del entretenimiento: mejor no te metas. Así, seco, directo. Y aunque muchas veces esa frase no significaba necesariamente una amenaza explícita, sí describía una realidad muy específica del sistema televisivo mexicano entre los años 70 y 90. Un sistema donde unas cuantas personas concentraban muchísimo poder. Poder para abrir puertas, poder para cerrarlas, poder para decidir quién tenía exposición nacional y quién desaparecía de pantalla. Raúl Velasco era una de esas figuras. Y esto no nace de rumores de Internet. Hay décadas de entrevistas, testimonios y declaraciones públicas de artistas que hablaron sobre el peso que tenía Siempre en Domingo dentro de la industria musical y televisiva. Algunos lo admiraban profundamente. Otros le tenían miedo. Muchos, ambas cosas, porque aparecer en ese programa podía cambiarte la vida. Y precisamente por eso resulta tan importante entender cómo funcionaba la cultura del silencio alrededor de ciertas figuras públicas en aquella época.
no era necesariamente un silencio firmado en papel. Era peor, era un silencio aprendido, naturalizado. La gente entendía hasta dónde podía preguntar y hasta dónde no convenía hacerlo. Por eso este caso es tan extraño, porque el rumor sobre una supuesta hija nunca llegó a explotar oficialmente en los grandes espacios periodísticos de investigación de aquellos años. No hubo una portada masiva documentada con pruebas contundentes. No hubo una entrevista definitiva. No hubo fotografías confirmatorias. No hubo expedientes públicos. Pero aún así, la historia seguía viva, como una sombra, como algo que se negaba a morir. Y eso tiene una explicación muy incómoda. En México, durante décadas, los rumores de espectáculo no funcionaban igual que en otros países. Aquí muchas veces, las historias no crecían por evidencia. Crecían por repetición, por insinuación, por alguien cercano me contó, por programas donde nadie decía nombres completos, pero todos entendían de quién hablaban. Y cuando una historia logra sobrevivir así durante años, empieza a ocurrir algo peligroso. La memoria colectiva deja de distinguir entre rumor y hecho. La gente ya no dice "dicen que", empieza a decir "eso pasó", aunque nunca haya sido probado. Ese fenómeno fue exactamente el que terminó envolviendo a María Elena Velasco, porque conforme pasaban los años, la versión comenzó a mutar. Algunos aseguraban que la supuesta hija había sido criada lejos de cámaras. Otros afirmaban que existían acuerdos económicos. Incluso hubo quienes dijeron que varias personas dentro del medio sabían la verdad. Pero cuando uno intenta rastrear el origen concreto de esas afirmaciones, casi todo se desmorona. No hay documentos públicos sólidos. No hay testimonios directos verificables. No hay investigaciones judiciales. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Porque entonces surge otra pregunta. Si no había pruebas, ¿por qué tanta gente estaba dispuesta a creerlo? La respuesta quizá está en cómo era percibida la televisión mexicana de aquella época, porque el público no veía solamente entretenimiento, veía poder, mucho poder. Hay generaciones enteras que crecieron creyendo que ciertas figuras podían controlar narrativas completas y honestamente, en algunos casos, no estaban tan equivocados. Esto sí se puede rastrear. La relación entre grandes medios y control de imagen ha sido documentada durante décadas por periodistas, académicos y analistas de comunicación en México, y dentro de ese contexto, cualquier rumor relacionado con figuras poderosas adquiría automáticamente una capa de credibilidad emocional, no factual, emocional. La gente pensaba, capaz sí lo ocultaron, capaz sí lo arreglaron, capaz sí callaron a todos. Y mientras más imposible parecía probarlo, más fuerte se volvía la teoría. Es un mecanismo psicológico muy viejo. El misterio alimenta la sospecha alimenta el mito, y el mito termina reemplazando a la realidad, especialmente cuando involucra personajes tan simbólicos. Porque la India María no era cualquier celebridad, era prácticamente un símbolo nacional. Su personaje representaba a una mujer indígena pobre enfrentándose constantemente a sistemas injustos, abusivos o clasistas. Millones de personas conectaban emocionalmente con ella porque sentían que encarnaba al pueblo mexicano burlándose del poder. Eso hacía todavía más impactante cualquier rumor relacionado con secretos personales, porque rompía la imagen pública que la audiencia había construido durante décadas. Y aquí aparece otro elemento clave: la diferencia brutal entre el personaje y la persona real. Hay entrevistas donde María Elena Velasco reconocía que fuera de cámaras era mucho más seria, reservada y estricta de lo que la gente imaginaba. Eso está documentado. Varias personas que trabajaron con ella
la describieron como perfeccionista y extremadamente cuidadosa con su entorno profesional. No le gustaba improvisar su vida privada frente a medios. No exponía a su familia. No convertía sus relaciones personales en espectáculo. Hoy eso quizá parece normal, pero en el mundo del entretenimiento mexicano de aquellos años, ese nivel de reserva llamaba mucho la atención, porque el público estaba acostumbrado a consumir intimidad como parte del espectáculo, y cuando alguien protegía demasiado una parte de su vida, empezaban las teorías, siempre. Además, hay algo que muchas personas olvidan cuando hablan de esta historia. María Elena Velasco también fue empresaria, directora, productora y guionista en una industria dominada casi completamente por hombres. Eso no era poca cosa. Tuvo un nivel de control creativo rarísimo para una mujer dentro del cine mexicano comercial de esa época, y precisamente por eso aprendió a blindarse, a controlar información, a decidir qué mostrar y qué no. En unos minutos vas a entender por qué algunas personas comenzaron a conectar el rumor con una supuesta protección mediática más grande de lo normal, porque hubo detalles que alimentaron muchísimo la imaginación colectiva, detalles pequeños, ambiguos, pero suficientes para que el tema nunca desapareciera del todo. Por ejemplo, las pocas veces que periodistas tocaron indirectamente temas sentimentales relacionados con María Elena Velasco, las respuestas solían ser evasivas o rápidas, no necesariamente sospechosas, pero sí cerradas. Y en el mundo del espectáculo, las respuestas cerradas suelen producir exactamente el efecto contrario. Generan más preguntas, sobre todo porque existía otro factor muy delicado: la obsesión pública con descubrir vidas ocultas de figuras famosas. México siempre ha tenido una relación muy intensa con los secretos de celebridades. Hijos no reconocidos, relaciones escondidas, acuerdos privados, doble vida. Ese tipo de historias generan una fascinación brutal porque mezclan poder, moralidad y traición. Y cuando el personaje involucrado parece demasiado limpio, el morbo crece todavía más. Eso le pasó a la India María. Mientras más discreta era, más sospechas despertaba. Y entonces llegó Internet. Y ahí fue cuando todo cambió, porque muchos rumores viejos que antes circulaban solamente en revistas de espectáculos o conversaciones privadas encontraron una nueva vida digital, una vida inmortal. Canales de YouTube, blogs, foros, programas reciclados, videos con música inquietante, miniaturas agresivas, narradores diciendo frases como "la verdad que México intentó ocultar, lo que Televisa jamás quiso que supieras, la hija secreta", y de pronto, generaciones que ni siquiera habían vivido la época de oro de la India María comenzaron a consumir la historia como si se tratara de un escándalo confirmado. Ahí está uno de los puntos más peligrosos de todo esto: la repetición digital, porque cuando una versión se replica miles de veces en Internet, mucha gente deja de preguntarse de dónde salió originalmente. Asumen que si todos lo dicen, debe ser verdad. Pero cuando intentas seguir el rastro hacia atrás, ocurre algo rarísimo. Los videos citan otros videos. Los blogs citan otros blogs. Las páginas repiten frases sin fuente. Y poco a poco el origen desaparece, como humo. Eso pasa muchísimo en historias de celebridades latinoamericanas. Y este caso terminó convertido exactamente en eso: una leyenda digital reciclada tantas veces que parecía tener más peso documental del que realmente tenía. Pero hay algo todavía más incómodo, porque, aunque muchas versiones claramente exageraban o inventaban elementos, sí existía una percepción muy extendida de que ciertas figuras poderosas en México podían controlar información pública, y esa percepción
no salió de la nada. Hubo décadas enteras donde periodistas, conductores y medios trabajaban bajo dinámicas muy cuestionadas de cercanía política, empresarial y televisiva. Eso también está documentado. Por eso el rumor encontraba terreno fértil, porque encajaba emocionalmente con algo que mucha gente ya creía posible. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿El público realmente quería pruebas? ¿O prefería el misterio? Porque el misterio genera algo que las pruebas destruyen. Conversación eterna. Mientras no exista confirmación definitiva, la historia nunca termina. Nunca muere. Siempre queda una puerta abierta. ¿Y si sí pasó? ¿Y si nunca lo supimos? ¿Y si todos callaron? Ese "y sí" mantuvo vivo el caso durante décadas. Pero hay un detalle específico, un detalle muy concreto que hizo que mucha gente empezara a mirar el rumor con otros ojos. Un detalle relacionado con la manera en que ciertas figuras del espectáculo reaccionaban cuando el nombre de Raúl Velasco aparecía en conversaciones privadas. Porque detrás de cámaras, la palabra vetado tenía muchísimo más peso del que la audiencia imaginaba. Te podía ir muy bien o te podía desaparecer. Esa idea aparece repetida una y otra vez cuando antiguos artistas, productores o conductores hablan sobre el nivel de influencia que llegó a tener Raúl Velasco durante el dominio absoluto de Siempre en Domingo. No todos lo describen igual. Eso también es importante. Hay quienes hablan de él con respeto genuino, otros reconocen que les abrió puertas enormes, algunos incluso lo consideraban indispensable para entender la televisión latinoamericana del siglo XX. Pero también existen testimonios públicos donde artistas narran experiencias tensas, desplantes, conflictos o vetos mediáticos. Y aunque muchas de esas historias pertenecen al terreno de experiencias personales difíciles de medir objetivamente, ayudaron a construir una imagen pública muy específica alrededor de su figura, la imagen de un hombre con demasiado poder. Y cuando un rumor involucra a alguien percibido así, la gente empieza a llenar los huecos sola. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Porque el rumor no sobrevivía gracias a pruebas nuevas, sobrevivía gracias a la reputación de los involucrados. Por un lado, una estrella enormemente reservada, por el otro, un conductor asociado durante décadas al control mediático. La combinación era perfecta para alimentar sospechas, especialmente porque había otro fenómeno ocurriendo al mismo tiempo. La transformación del periodismo de espectáculos en contenido cada vez más agresivo. En los años 90 y principios de los 2000, muchos programas comenzaron a empujar rumores sin necesidad de verificarlos completamente. La lógica era sencilla: si genera audiencia, funciona. Y cuando Internet explotó, eso empeoró todavía más, porque ya no existían filtros reales. Cualquier versión podía multiplicarse, cualquier teoría podía volverse viral. Y así fue como la historia de la supuesta hija secreta dejó de ser un rumor viejo de pasillo para convertirse en un tema recurrente de contenido digital. Pero aquí hay algo que casi nadie menciona. La mayoría de esos contenidos modernos reutilizan exactamente las mismas frases ambiguas, fuentes cercanas, personas del medio, versiones nunca aclaradas, lo que nadie quiso confirmar. Cuando intentas encontrar evidencia concreta detrás de esas afirmaciones, casi siempre terminas chocando contra un muro. No hay expedientes, no hay registros públicos sólidos, no hay declaraciones oficiales verificables que confirmen la historia central. Y aún así, millones de personas sienten que algo raro hubo. Eso es lo verdaderamente fascinante, porque revela mucho más sobre la relación entre el público y el poder mediático que sobre la vida privada de María Elena Velasco. En realidad,
este caso terminó convirtiéndose en una especie de espejo colectivo. La gente veía el rumor y proyectaba ahí todas sus sospechas sobre la televisión mexicana, sus dudas, sus resentimientos, sus teorías sobre cómo operaban realmente las grandes figuras del entretenimiento. Por eso la historia nunca desapareció, no porque hubiera pruebas contundentes, sino porque emocionalmente encajaba con una idea que muchísima gente ya tenía en la cabeza. En ese medio podían ocultar cosas enormes, y honestamente, la historia del espectáculo mexicano sí está llena de silencios extraños. Eso también hay que decirlo. Carreras destruidas de un día para otro, artistas desapareciendo de pantalla sin explicación clara, conflictos jamás aclarados públicamente, rumores convertidos en verdades sociales aunque nunca fueran probados. Ese contexto fue el combustible perfecto para que el caso creciera. Pero entonces ocurrió algo todavía más delicado. Con el paso de los años, el rumor comenzó a mezclarse con otro fenómeno peligrosísimo: la falsa memoria colectiva. Personas que aseguraban recordar cosas que nunca habían sido verificadas. Eso pasa mucho cuando una historia se repite demasiadas veces. El cerebro empieza a confundir familiaridad con verdad, y entonces aparecen frases como: yo siempre escuché que sí era cierto, todo el mundo sabía, era un secreto a voces. Pero un secreto a voces no es una prueba, y esa diferencia importa muchísimo, porque en este caso, una parte enorme de la narrativa está construida sobre percepciones, interpretaciones y repeticiones sociales, no sobre evidencia comprobable. De hecho, cuando uno revisa entrevistas reales de María Elena Velasco, hay algo que llama muchísimo la atención. Ella rara vez entraba al juego del escándalo. Incluso cuando otros artistas convertían conflictos personales en espectáculo televisivo, ella tendía a mantenerse lejos. Eso alimentó todavía más la idea de que ocultaba algo, aunque, paradójicamente, también puede interpretarse exactamente al revés. Quizá simplemente protegía su privacidad de manera radical, y ahí está la gran fractura moral de esta historia, porque llega un punto donde ya no queda claro si el público buscaba la verdad o simplemente necesitaba que el rumor fuera real. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, especialmente cuando hablamos de figuras femeninas dentro del espectáculo latinoamericano, porque históricamente el público y los medios han mostrado una obsesión muy agresiva con la maternidad de mujeres famosas. ¿Quién tuvo hijos? ¿Quién no? ¿Quién los escondió? ¿Quién los negó? ¿Quién los perdió? Como si la vida privada femenina fuera automáticamente propiedad del entretenimiento. Eso también forma parte del trasfondo de este caso y explica por qué el rumor generaba tanta intensidad emocional. Porque tocaba fibras profundamente culturales: moralidad, maternidad, poder, silencio, secretos familiares, todo mezclado alrededor de una figura enormemente querida por el público mexicano. Pero hay otra pieza que vuelve todo todavía más incómodo: la muerte, porque cuando María Elena Velasco falleció el 1 de mayo de 2015, a los 74 años, ocurrió algo muy revelador. En lugar de desaparecer, el rumor revivió con muchísima fuerza, y eso pasa seguido con ciertas celebridades. Cuando una figura muere, Internet empieza a reciclar viejas teorías como si fueran investigaciones nuevas. Videos con títulos escandalosos, supuestos testimonios, verdades ocultas, secretos que se llevó a la tumba. Y el caso de la India María explotó exactamente así, especialmente porque su muerte cerró cualquier posibilidad de respuesta definitiva por parte de ella. Eso dejó el misterio suspendido para siempre. Ya no habría aclaración total, ya no habría entrevista final,
Ya no habría un momento definitivo donde alguien dijera, esto ocurrió o esto jamás pasó. El vacío quedó abierto, y el Internet odia los vacíos. Siempre intenta llenarlos, aunque sea inventando. En unos minutos vas a entender cómo algunos creadores de contenido comenzaron a mezclar hechos reales con elementos completamente especulativos para construir una narrativa mucho más oscura, una narrativa donde ya no solo se hablaba de una supuesta hija, sino de manipulación mediática, control de información y pactos de silencio gigantescos. Y ahí es donde la historia empieza a volverse realmente peligrosa. Porque una cosa es analizar un rumor histórico y otra muy distinta es transformar la ausencia de pruebas en evidencia de conspiración. Ese salto cambió todo, sobre todo porque empezó a aparecer un elemento emocional muy fuerte, la idea de que el público había sido engañado durante décadas. Eso genera muchísimo engagement, muchísimo morbo, muchísima conversación, pero también distorsiona la percepción de la realidad. Y hay algo que casi nadie quiere admitir. Mientras más imposible resulta comprobar una teoría, más atractiva se vuelve para ciertas audiencias. Porque entonces nadie puede cerrarla por completo. Siempre queda espacio para imaginar algo peor, algo más grande, algo prohibido. Y justo ahí entró YouTube, con miniaturas agresivas, con música tensa, con narradores asegurando que todo estaba conectado, con frases tipo, las pruebas desaparecieron, todos tenían miedo, Televisa protegió el secreto, aunque muchas veces esos videos jamás mostraban documentos verificables, solo repetían insinuaciones, pero funcionaban porque conectaban perfectamente con un sentimiento social muy viejo en México, la desconfianza hacia el poder. Y cuando mezclas desconfianza, celebridades, secretos familiares y televisión, el resultado casi siempre explota, especialmente si existe otro ingrediente fundamental, el silencio de quienes pudieron haber aclarado ciertas cosas y nunca lo hicieron públicamente. Porque sí hubo personas cercanas al medio que escucharon el rumor durante años. Eso aparece repetidamente en testimonios indirectos y conversaciones recuperadas por periodistas de espectáculos. El problema es que escuchar un rumor no equivale a confirmar un hecho. Pero para Internet, muchas veces sí. Y ahí empezó la deformación total de la historia, porque poco a poco dejaron de importar los datos verificables. Lo único importante era mantener viva la sensación de misterio, mantener viva la sospecha, mantener viva la idea de que algo enorme había sido ocultado, pero lo más inquietante de todo es que quizá el rumor sobrevivió tanto tiempo por una razón mucho más humana y mucho más oscura, porque millones de personas no soportan aceptar que algunas preguntas simplemente nunca tendrán respuesta. Hay algo profundamente incómodo en las historias que nunca se resuelven. El cerebro humano odia los espacios vacíos. Necesita cerrar patrones, encontrar culpables, completar piezas, y cuando no puede hacerlo, inventa conexiones. Eso explica por qué este caso siguió creciendo incluso cuando no aparecían pruebas nuevas, porque la ausencia de respuestas terminó funcionando como combustible emocional. Cada silencio parecía sospechoso, cada evasiva parecía confirmación, cada vacío se convertía en territorio perfecto para teorías más grandes. Y mientras eso ocurría en Internet, empezaron a rescatarse fragmentos viejos de televisión, entrevistas antiguas y momentos ambiguos que comenzaron a reinterpretarse fuera de contexto. Eso pasa muchísimo con celebridades fallecidas. La gente revisa el pasado buscando señales ocultas que quizá nunca estuvieron ahí. Una mirada, una pausa, una respuesta incómoda. Y de pronto,
Internet construye una narrativa entera alrededor de segundos aislados. Con la India María ocurrió exactamente eso. Cualquier entrevista donde evitara hablar de su vida privada empezó a verse como prueba de que escondía algo. Aunque el comportamiento fuera consistente durante toda su carrera, porque eso es importante, ella siempre fue reservada, no solo cuando apareció el rumor, siempre, y aún así, el mito siguió creciendo. ¿Por qué? Porque el rumor ya había dejado de depender de la realidad, ahora dependía de la emoción colectiva. Y aquí aparece otro elemento clave que casi nadie analiza con profundidad. La figura pública de Raúl Velasco empezó a deteriorarse con el paso del tiempo, no necesariamente en términos de fama, sino en percepción histórica. Con los años, comenzaron a surgir más críticas hacia la manera en que operaba el entretenimiento televisivo mexicano durante las décadas de monopolio mediático. Periodistas, músicos y figuras públicas empezaron a hablar más abiertamente sobre presiones, favoritismos, castigos invisibles y dinámicas de poder. Eso cambió completamente la manera en que nuevas generaciones interpretaron rumores viejos, porque ya no veían a Raúl Velasco únicamente como el conductor elegante de Siempre en Domingo. Empezaron a verlo como símbolo de una estructura enorme. Una estructura donde muchas cosas podían ocurrir detrás de cámaras sin que el público las entendiera del todo. Y entonces el rumor encontró nueva vida, porque encajaba perfectamente con esa reinterpretación histórica. No hacía falta probar nada, bastaba con que pareciera posible. Ese es el verdadero corazón de esta historia, la plausibilidad emocional, porque mucha gente no decía, hay evidencia. Decía, con ese poder, capaz, sí pasó. Y cuidado con eso, porque ahí es donde los rumores se vuelven peligrosos, cuando la percepción reemplaza completamente a la comprobación, especialmente en Internet, porque las plataformas digitales premian exactamente ese tipo de contenido ambiguo. Las preguntas venden más que las respuestas. Las insinuaciones generan más clics que las certezas. Y si hay algo que dispara audiencia brutalmente, es mezclar celebridades queridas con secretos supuestamente ocultos por décadas. Eso explica el tono de muchísimos videos y publicaciones sobre el caso. No querían que esto saliera, lo callaron durante años. La hija que nunca reconocieron. Frases diseñadas para provocar una reacción emocional inmediata, aunque detrás no existan documentos sólidos, y mientras eso ocurría, una parte del público empezó a olvidar algo fundamental. María Elena Velasco fue una mujer real, no un personaje eterno, no una teoría de Internet, una mujer real que trabajó durante décadas dentro de una industria ferozmente invasiva. Eso cambia muchísimo la lectura moral de esta historia, porque llega un momento donde ya no queda claro si el interés público busca verdad o simplemente consume intimidad ajena como entretenimiento, especialmente cuando hablamos de alguien que nunca convirtió su vida privada en espectáculo. Hay periodistas de espectáculos mexicanos que han hablado públicamente sobre eso, sobre cómo ciertas figuras protegían su intimidad casi de manera obsesiva porque entendían perfectamente lo destructivo que podía ser el medio. Y honestamente, tenían razones. La televisión de espectáculos mexicana podía ser brutal. Rumores amplificados, titulares ambiguos, insinuaciones permanentes, carreras enteras afectadas por narrativas construidas sin confirmación total. Eso sí está documentado históricamente. Por eso resulta tan difícil separar completamente el caso de la India María del contexto mediático donde nació, porque el rumor no apareció en un vacío. Apareció dentro de una cultura obsesionada con descubrir secretos de famosos. Y esa cultura
tenía incentivos claros para mantener viva cualquier historia incómoda, aunque jamás pudiera probarse. En unos minutos vas a entender por qué algunas personas comenzaron a asegurar que había demasiadas coincidencias alrededor del caso. Esa frase se volvió importantísima, demasiadas coincidencias, porque cuando una teoría no tiene pruebas fuertes, suele sobrevivir apoyándose en interpretaciones emocionales de pequeños detalles, y aquí empezaron a aparecer muchísimos. Que si tal entrevista, que si cierta cercanía, que si determinados silencios, que si comentarios ambiguos hechos años atrás por personas del medio. Nada definitivo, pero suficiente para alimentar la imaginación colectiva, especialmente porque Internet tiene una capacidad brutal para unir piezas desconectadas y hacerlas parecer parte de un mismo rompecabezas. Ese mecanismo cambió por completo la manera en que se consumen historias de celebridades. Antes un rumor podía morir en semanas. Ahora no. Ahora queda archivado para siempre. Se recicla, se edita, se dramatiza, se convierte en contenido infinito. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. La historia dejó de pertenecer a los protagonistas originales. Ahora pertenecía al algoritmo, y el algoritmo ama las historias irresueltas, las premia, las multiplica, las vuelve eternas. Sobre todo si incluyen figuras icónicas, porque la India María no era simplemente una actriz famosa, era parte de la memoria emocional de México. Millones de personas crecieron viendo sus películas en televisión abierta, en reuniones familiares, en fines de semana eternos frente a la pantalla. Eso crea algo muy poderoso. Sensación de cercanía. La audiencia siente que conoce a la persona. Y cuando después descubre que quizá había aspectos enteros de su vida que nunca entendió, aparece una mezcla extrañísima de fascinación y traición. Como si el personaje hubiera ocultado algo personalmente al público, aunque racionalmente eso no tenga sentido, porque ninguna celebridad le debe acceso absoluto a su intimidad a millones de desconocidos. Pero emocionalmente, mucha gente sí lo siente así, y ahí nace el morbo. Un morbo que en este caso terminó mezclándose con otro ingrediente explosivo, el clasismo histórico alrededor del personaje de la India María. Eso casi nunca se menciona, pero importa muchísimo, porque el personaje fue amado por millones de personas y despreciado por otras. Algunos críticos lo consideraban una caricatura problemática sobre la mujer indígena mexicana. Otros lo defendían como una representación satírica del abuso de poder y la desigualdad social. Ese debate existió durante años y convirtió a María Elena Velasco en una figura mucho más compleja de lo que el público recordaba. No era solo una comediante, era un símbolo cultural enorme. Y cuando un símbolo cultural queda atrapado en rumores persistentes, la discusión deja de ser privada, se vuelve nacional. Por eso esta historia nunca terminó de apagarse, porque ya no se trataba únicamente de una supuesta hija, se trataba de poder mediático, de secretos, de televisión, de control de narrativa, de la relación tóxica entre fama e intimidad. Y mientras más profundo uno investiga, más evidente se vuelve algo incómodo. Muchas personas no estaban buscando confirmar si el rumor era cierto. Estaban buscando confirmar algo que ya sentían sobre el sistema, que las figuras más grandes podían ocultar cosas durante décadas. Y eso explica por qué cada nuevo video, cada publicación y cada investigación viral encontraba audiencia inmediata, porque emocionalmente reforzaba una sospecha colectiva mucho más grande que el propio caso. Pero entonces apareció otro problema, uno mucho más delicado.
porque algunos contenidos empezaron a cruzar una línea peligrosa, presentar especulaciones como si fueran hechos históricos confirmados, y ahí fue cuando la historia dejó de ser solamente un rumor incómodo para convertirse en algo capaz de destruir completamente la frontera entre realidad y ficción. Hay un momento exacto en el que un rumor deja de comportarse como rumor. Sucede cuando la gente empieza a repetirlo con seguridad absoluta, sin dudas, sin matices, sin decir supuestamente. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar con esta historia. Poco a poco, en videos, comentarios y publicaciones, desaparecieron las preguntas y aparecieron afirmaciones cada vez más contundentes. La hija existió, todos lo sabían. Televisa la ocultó. El medio entero estaba involucrado. El problema es que muchas de esas afirmaciones no venían acompañadas de pruebas verificables. Venían acompañadas de narrativa, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque la narrativa emociona, las pruebas incomodan, las pruebas obligan a detenerse, a verificar, a admitir cuando algo no está claro, pero Internet rara vez premia la duda, premia la seguridad, aunque sea falsa. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. El rumor empezó a deformarse tanto que nuevas generaciones ya no distinguían qué partes provenían de versiones antiguas y qué partes habían sido inventadas recientemente para generar clics. Eso pasa mucho en contenido viral. Cada creador agrega algo más dramático, algo más oscuro, algo más prohibido, y después otro canal toma esa versión exagerada y la repite como si fuera el relato original. Así nacen las leyendas modernas, no desde los hechos, sino desde la repetición emocional. Eso explica por qué algunas personas comenzaron incluso a hablar de supuestos acuerdos secretos, silencios comprados o desaparición de evidencia sin presentar documentos reales que sostuvieran esas acusaciones. La teoría se volvió más grande que la información disponible, mucho más grande, y mientras más crecía, más difícil resultaba frenarla, porque aquí aparece otro fenómeno peligrosísimo de la cultura digital: la sospecha infinita. Cuando alguien dice, no hay pruebas porque las ocultaron, la conversación se vuelve imposible de cerrar, porque cualquier ausencia de evidencia se interpreta como parte del encubrimiento. Y ahí ya no importa qué sea verdad. Lo único importante es mantener viva la narrativa. Eso convirtió el caso en un terreno perfecto para contenido morboso, especialmente porque el nombre de la India María seguía generando una reacción emocional enorme en México. Todavía hoy, hay personas que crecieron viéndola cada semana en televisión, familias enteras que la asocian con infancia, nostalgia y memoria colectiva. Y precisamente por eso el rumor resultaba tan impactante, porque rompía violentamente la imagen pública de una figura percibida como familiar, como cercana, como casi intocable. Pero mientras Internet convertía la historia en espectáculo permanente, muy poca gente hacía una pregunta básica: ¿quién se benefició realmente de mantener vivo el rumor durante tantos años? Porque esa pregunta cambia todo, y la respuesta probablemente no está en una conspiración gigantesca, está en algo mucho más simple: audiencia, clics, morbo, conversación eterna. Eso genera dinero, genera tráfico, genera viralidad. Y cuando un caso mezcla celebridades históricas, poder mediático, posibles secretos familiares y ausencia de respuestas definitivas, el algoritmo prácticamente hace el resto solo. Por eso aparecieron tantos títulos exagerados: lo que Raúl Velasco escondió, la verdad prohibida, la hija borrada,
frases diseñadas para activar inmediatamente curiosidad emocional, aunque el contenido muchas veces terminara apoyándose en insinuaciones recicladas. Y aquí viene una parte incómoda, muy incómoda, porque aunque muchas teorías claramente exageraron elementos, también es verdad que la relación entre medios y control narrativo en México fue profundamente opaca durante décadas. Eso no es conspiración. Eso sí tiene contexto histórico real. Hubo concentración brutal de poder televisivo. Hubo cercanía política. Hubo figuras mediáticas con influencia gigantesca. Hubo artistas que hablaron públicamente sobre vetos o castigos invisibles. Todo eso existió. Y precisamente por eso, tanta gente estaba dispuesta a creer cualquier historia relacionada con silencios o encubrimientos. El problema es que una percepción social válida no convierte automáticamente un rumor específico en hecho comprobado. Y ahí es donde este caso se vuelve peligrosamente resbaloso, porque mezcla cosas reales con cosas jamás demostradas. Una combinación explosiva, especialmente cuando entra a Internet. Hay personas que genuinamente creen que el simple hecho de que algo parezca posible equivale a prueba indirecta, pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y aún así, emocionalmente resulta muy poderoso, porque satisface una necesidad psicológica muy profunda. La sensación de descubrir una verdad escondida. A la gente le fascina sentir que vio detrás del telón, que entendió algo que los demás no entienden. Por eso tantos contenidos sobre celebridades utilizan frases tipo lo que nadie quiso contar, lo que ocultaron, el secreto detrás de. Funcionan porque activan inmediatamente la sensación de acceso prohibido. Y este caso estaba hecho a la medida para eso, pero hubo otro detalle que ayudó muchísimo a mantener vivo el rumor: la falta absoluta de cierre definitivo, porque ni María Elena Velasco ni Raúl Velasco dejaron una respuesta pública contundente diseñada específicamente para apagar la historia de manera total y permanente, y eso dejó espacio para interpretaciones eternas. Especialmente después de que ambos fallecieron. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006. María Elena Velasco murió casi 9 años después, el 1 de mayo de 2015. Con ambos fuera, el rumor quedó suspendido para siempre, sin posibilidad de confrontación directa, sin entrevista definitiva, sin aclaración final. Y eso convirtió el caso en terreno fértil para la mitología digital, porque las historias irresueltas sobreviven muchísimo más tiempo que las cerradas. Siempre queda una puerta abierta. Capaz sí, capaz no, capaz nunca lo sabremos. Ese nunca lo sabremos es adictivo para ciertas audiencias. Más todavía cuando aparece otro ingrediente fundamental: la nostalgia. Porque gran parte del contenido viral sobre este caso no solo explota el morbo, también explota la memoria emocional del México televisivo de los 80 y 90. Las imágenes antiguas, los programas clásicos, las figuras icónicas, todo eso produce una sensación muy poderosa de regreso al pasado. Y dentro de esa nostalgia, los rumores se sienten todavía más misteriosos, como si pertenecieran a una época donde todo podía ocultarse. Eso fortalece muchísimo la narrativa, aunque históricamente sea más compleja de lo que Internet suele admitir, porque sí, había muchísimo control mediático, pero también existían periodistas, revistas y programas dedicados justamente al escándalo. La televisión mexicana nunca fue completamente silenciosa. Era contradictoria. Por un lado protegía ciertas figuras, por otro lado explotaba el morbo constantemente. Esa contradicción fue parte esencial del ecosistema donde nació este rumor. Y mientras más analizas el caso, más evidente se vuelve algo inquietante.
La historia sobrevivió no porque hubiera demasiada información, sino porque había muy poca. El vacío hizo todo el trabajo. La ausencia de respuestas claras permitió que cada persona construyera su propia versión, su propia teoría, su propia interpretación emocional. Y ahí aparece una pregunta moral bastante incómoda. ¿Qué pasa cuando un país entero convierte la privacidad de una mujer en una especie de rompecabezas público eterno? Porque, honestamente, una parte del caso revela algo bastante oscuro sobre la cultura del espectáculo, la incapacidad colectiva de aceptar límites, la idea de que toda figura famosa debe explicarlo todo, incluso aspectos profundamente personales. Y si no lo hace, entonces automáticamente parece sospechosa. Eso le pasó a muchísimas mujeres famosas latinoamericanas. Pero en el caso de María Elena Velasco, el fenómeno se volvió todavía más intenso, porque ella construyó toda una carrera interpretando a un personaje que parecía emocionalmente cercano al pueblo mexicano. La audiencia sentía que la conocía, y descubrir que existían partes enteras de su vida inaccesibles generó una especie de obsesión colectiva, como si el misterio fuera un desafío, algo por descifrar, algo que tenía que resolverse. Pero hay una parte de esta historia que casi nunca se analiza y cambia completamente la lectura de todo el caso. Porque mientras millones de personas hablaban obsesivamente sobre una supuesta hija secreta, muy poca gente se detenía a observar el verdadero poder detrás del rumor, el poder de hacer que una mentira repetida durante suficientes años termine sintiéndose emocionalmente más real que los propios hechos comprobables. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a perder terreno, porque hay algo muy peligroso en las historias repetidas durante décadas. El tiempo les da una falsa sensación de legitimidad. La gente piensa, si llevan tantos años diciendo lo mismo, algo debe haber, aunque el origen sea débil, aunque nunca haya existido evidencia sólida, aunque todo haya nacido de insinuaciones imposibles de rastrear. Eso transforma completamente la manera en que el público consume la información. Ya no importa qué está probado, importa qué se siente verdadero, y emocionalmente, este caso tenía todos los ingredientes para sentirse real: poder, televisión, silencios, fama, una mujer extremadamente reservada, un conductor asociado al control mediático, una supuesta hija, un misterio sin cierre. Es casi una fórmula perfecta para la obsesión colectiva. Pero mientras Internet convertía la historia en leyenda, apareció otro fenómeno todavía más inquietante: la comercialización del rumor. Porque llegó un punto donde el caso dejó de analizarse como una posibilidad incierta y empezó a explotarse como producto. Videos de millones de vistas, titulares cada vez más agresivos, narradores hablando con certeza absoluta sobre cosas jamás confirmadas. Y mientras más exagerada era la versión, mejor funcionaba. Eso dice muchísimo sobre cómo consumimos historias hoy. La duda no vende tanto como la indignación. La complejidad no genera tantos clics como el escándalo. Y una frase como "no existe confirmación pública" jamás tendrá el mismo impacto emocional que "lo ocultaron durante décadas", aunque la primera sea más honesta. Por eso, tantos contenidos terminaron cruzando líneas peligrosas, porque el algoritmo premia emociones intensas, no precisión histórica. Y aquí aparece algo muy duro de aceptar. Una parte enorme del público ya no estaba interesada en investigar si el rumor era verdad. Necesitaba que fuera verdad, porque emocionalmente cerraba una narrativa mucho más atractiva: la narrativa del secreto protegido por poderosos. Y honestamente, esa narrativa conecta muy fácil con América Latina.
Conecta porque existe una historia real de desconfianza hacia instituciones, medios y figuras de poder. Eso no salió de la nada. Por eso la teoría encontraba tanta audiencia, porque parecía encajar perfectamente dentro de algo que muchas personas ya sentían sobre la televisión mexicana. Pero el problema es que encajar emocionalmente no equivale a comprobar nada. Y ahí está la gran tragedia de esta historia, porque poco a poco la figura real de María Elena Velasco quedó enterrada debajo del mito, debajo de teorías, debajo de versiones dramatizadas, debajo de miniaturas diseñadas para provocar morbo instantáneo. Eso pasa muchísimo con celebridades fallecidas. La persona desaparece. El personaje queda atrapado en narrativas infinitas. Y cuanto menos puede defenderse o responder, más fácil resulta deformar su historia. Hay algo casi cruel en eso, porque María Elena Velasco pasó gran parte de su vida intentando controlar cuidadosamente qué partes de sí misma compartía públicamente. Y al final, Internet convirtió precisamente esa reserva en materia prima para sospechas eternas. Es una ironía brutal. Mientras más protegía su intimidad, más combustible generaba para el misterio. Y entonces empezaron a aparecer nuevas capas alrededor del caso. Algunas personas ya no solo hablaban de una supuesta hija, comenzaron a construir teorías completas sobre manipulación mediática organizada, sobre pactos silenciosos, sobre figuras del espectáculo que sabían demasiado. Ahí fue cuando la historia terminó de separarse de cualquier posibilidad real de comprobación, porque entró al territorio de las conspiraciones imposibles de verificar. Y cuando un relato entra ahí, prácticamente se vuelve inmortal. Siempre puede agregarse una explicación nueva. Las pruebas desaparecieron. Los involucrados callaron. Todos tenían miedo. No importa cuántas veces falten evidencias, la teoría se adapta sola, y eso vuelve casi imposible cualquier conversación racional, especialmente en redes sociales, porque las plataformas digitales funcionan emocionalmente, no judicialmente. No gana quien demuestra mejor, gana quien provoca más reacción, y esta historia provocaba muchísimo, sobre todo porque tocaba una fibra muy específica del público mexicano, la sensación histórica de que detrás de las cámaras existía un país completamente distinto al que veía la audiencia, un país de acuerdos privados, favoritismos, silencios estratégicos, poder concentrado. Esa percepción acompañó durante décadas a la televisión mexicana, y aunque eso no prueba el rumor, sí explica perfectamente por qué sobrevivió tanto tiempo. Porque la gente no analizaba solo el caso, analizaba todo lo que el caso representaba simbólicamente. Eso cambia por completo la lectura, porque entonces la pregunta deja de ser únicamente ¿existió realmente una hija secreta? Y empieza a convertirse en algo mucho más grande. ¿Cuántas cosas podían ocultarse en ese sistema? Ahí está el verdadero núcleo emocional del fenómeno, la desconfianza, no necesariamente hacia María Elena Velasco, sino hacia la estructura completa alrededor del entretenimiento y el poder mediático. Por eso la historia nunca logró apagarse del todo. Incluso cuando periodistas o investigadores señalaban la falta de pruebas contundentes, el rumor seguía circulando, porque ya no dependía de evidencia, dependía de sensación colectiva, y las sensaciones son muchísimo más difíciles de desmontar que los datos, especialmente cuando están conectadas a nostalgia. Hay personas que ven este caso y sienten que están observando una época entera de México, las estrellas de televisión abierta, los programas dominicales gigantescos, los artistas convertidos casi en figuras nacionales, el monopolio televisivo,
la sensación de que la pantalla controlaba parte importante de la conversación pública. Todo eso está mezclado emocionalmente dentro del rumor. Por eso sobrevivió tanto. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil resultaba separar realidad de reinterpretación digital, porque Internet empezó a mezclar imágenes reales con narrativas completamente especulativas, entrevistas auténticas con conclusiones inventadas, fotografías reales con contextos falsos, frases ambiguas convertidas en pruebas ocultas. Eso deformó muchísimo la percepción pública, especialmente entre personas jóvenes que ya no conocían directamente el contexto histórico original. Para ellos, muchas veces, el rumor llegaba ya empaquetado como verdad prohibida, y ahí aparece algo peligrosísimo: la estética documental falsa, música tensa, fotos en blanco y negro, narración grave, cortes dramáticos, todo diseñado para producir sensación de autenticidad, aunque el contenido esté construido principalmente sobre especulación. Eso tiene muchísimo impacto psicológico, porque el cerebro asocia formato serio con credibilidad, y cuando algo parece documental, mucha gente baja automáticamente sus defensas críticas. Por eso, tantas historias dudosas sobreviven online, no porque estén bien comprobadas, sino porque están bien narradas. Y este caso tenía una ventaja enorme para ese tipo de contenido: nunca podía cerrarse completamente. Siempre faltaba algo, siempre quedaba una puerta abierta. Eso es oro puro para el algoritmo, pero hay una parte todavía más oscura, porque conforme crecían las teorías, también empezó a desaparecer algo fundamental: la humanidad de las personas involucradas. Todo se convirtió en símbolo. María Elena Velasco dejó de ser una mujer compleja con derecho a privacidad. Raúl Velasco dejó de ser un individuo concreto para transformarse en representación abstracta del poder televisivo. Y cuando las personas se vuelven símbolos, Internet empieza a tratarlas como piezas narrativas, no como seres humanos reales. Ahí es donde el morbo deja de ser entretenimiento y empieza a convertirse en algo mucho más frío, más cruel, porque honestamente, nadie sabe qué tan doloroso pudo haber sido para María Elena Velasco vivir durante décadas escuchando versiones sobre aspectos íntimos de su vida jamás confirmados públicamente. No hay entrevistas donde ella explique eso con claridad. No hay confesiones definitivas. No hay un momento donde abra completamente esa puerta. Y precisamente por eso el caso sigue vivo, porque el misterio nunca encontró un final limpio. Pero lo más inquietante de todo es que quizá el verdadero secreto de esta historia nunca estuvo relacionado con una supuesta hija. Quizá estuvo relacionado con otra cosa mucho más grande: la enorme capacidad que tiene una sociedad para convertir silencios normales en pruebas emocionales de conspiración. Y cuando una sociedad llega a ese punto, cualquier vacío empieza a parecer sospechoso. Eso ocurrió muchísimas veces en México durante las décadas donde la televisión dominaba prácticamente toda la conversación pública. La gente veía pantallas impecables, conductores perfectamente controlados, entrevistas calculadas, celebridades sonriendo frente a cámaras mientras alrededor circulaban rumores que jamás terminaban de aclararse del todo. Ese contraste generó algo peligrosísimo: desconfianza permanente, la sensación de que siempre había algo más, algo detrás, algo que el público no estaba viendo. Y ahí es donde este caso se vuelve mucho más grande que un simple rumor de espectáculo, porque termina funcionando como síntoma de una época completa. Una época donde millones de personas crecieron creyendo que la televisión tenía el poder de fabricar realidades. Y honestamente, en ciertos aspectos sí lo tenía.
Eso es lo que vuelve tan delicada toda esta historia, porque mezcla dos cosas que parecen iguales, pero no lo son: la capacidad real de los medios para influir narrativas y la idea de que cualquier rumor automáticamente debe ser cierto solo porque involucra figuras poderosas. La diferencia entre ambas cosas es enorme, pero Internet las fusionó, y cuando eso pasó, la línea entre análisis y fantasía comenzó a desaparecer, sobre todo porque apareció otro ingrediente emocional muy fuerte: la nostalgia tóxica, ese impulso colectivo de mirar el pasado como un territorio lleno de secretos enterrados. La gente empezó a reinterpretar todo: programas viejos, entrevistas, fotografías, momentos televisivos completamente normales, como si hubiera mensajes ocultos en todas partes. Eso sucede muchísimo cuando una figura famosa muere sin resolver ciertos rumores públicamente. El silencio posterior se transforma en mito, y mientras más tiempo pasa, más poderoso se vuelve, porque ya no existe posibilidad de contradicción directa. Nadie va a salir a aclararlo definitivamente. Nadie va a cerrar la puerta por completo. Entonces, la imaginación colectiva ocupa el espacio restante. Hay algo casi cinematográfico en eso. Y precisamente por eso, tantos creadores de contenido explotaron el caso hasta el cansancio, porque entendieron perfectamente que no estaban vendiendo información, estaban vendiendo sensación. La sensación de descubrir algo prohibido, la sensación de entrar a un cuarto oscuro del espectáculo mexicano, la sensación de que el espectador por fin estaba entendiendo cómo funcionaba realmente el poder detrás de cámaras. Eso produce muchísimo engagement, especialmente en plataformas como YouTube, porque el contenido basado en secretos, conspiraciones y silencios tiene una ventaja brutal: jamás necesita llegar a una conclusión real, puede extenderse eternamente. Siempre aparece una nueva pista, siempre surge una nueva coincidencia, siempre hay otra teoría. Y el caso de la India María terminó atrapado exactamente ahí, convertido en narrativa infinita. Pero mientras todo eso ocurría, casi nadie hacía una pregunta bastante incómoda: ¿y si el verdadero motivo por el que el rumor sobrevivió tanto tiempo era muchísimo más simple? No encubrimiento, no conspiración, simplemente fascinación humana por el misterio. Porque, honestamente, la historia tiene todos los elementos clásicos que hacen inmortal a un rumor: una mujer querida pero hermética, un hombre asociado al poder, una supuesta relación jamás aclarada totalmente ante el público, una hija presuntamente oculta, silencios prolongados, ausencia de pruebas definitivas, y una cultura mediática obsesionada con descubrir secretos. Eso basta. A veces no hace falta una conspiración gigantesca. Solo hace falta una historia emocionalmente irresistible. Y esta lo era. Muchísimo. Además, existe otro detalle psicológico muy fuerte alrededor del caso: la necesidad de derribar ídolos. Eso también mueve muchísimas narrativas de celebridades. La audiencia primero idealiza figuras públicas y después siente una fascinación enorme cuando cree descubrir que en realidad no eran como parecían. Ese mecanismo emocional genera muchísimo interés, porque produce choque, contradicción, morbo. Y en el caso de la India María, el contraste era especialmente potente. Por un lado, un personaje asociado a inocencia popular, humor familiar y cercanía emocional. Por otro, rumores relacionados con secretos ocultos durante décadas. La distancia entre ambas imágenes producía un impacto enorme, y mientras más chocante parecía la diferencia, más viral se volvía el tema.
Pero aquí aparece algo importante, muy importante. Hasta hoy, el caso sigue moviéndose principalmente dentro del terreno de las versiones no comprobadas públicamente. Eso no significa que las dudas desaparezcan, pero sí obliga a distinguir entre sospecha y hecho, porque Internet muchas veces destruye esa diferencia. Y cuando eso pasa, cualquier teoría puede terminar pareciendo documental histórico, especialmente si se presenta con suficiente dramatismo. Hay videos donde prácticamente se narra el rumor como si existieran pruebas judiciales sólidas, como si hubiera expedientes secretos filtrados, como si todo estuviera confirmado. Y cuando uno revisa cuidadosamente, no aparecen esas pruebas. Aparecen interpretaciones, conexiones emocionales, insinuaciones recicladas. Ese fenómeno revela algo bastante inquietante sobre nuestra época. La gente ya no siempre consume información para entender. A veces, consume información para reforzar emociones previas. Y si alguien ya desconfía profundamente del poder mediático mexicano, este caso encaja perfecto dentro de esa emoción, aunque no exista cierre factual definitivo. Eso explica por qué los intentos de desmontar rumores así suelen fracasar, porque no compiten contra datos, compiten contra sentimientos, contra intuiciones colectivas, contra décadas de sospecha acumulada alrededor de ciertas estructuras de poder. Y eso es muchísimo más difícil de combatir, especialmente cuando el misterio se vuelve parte del entretenimiento, porque llega un punto donde la audiencia ya no quiere que el caso se resuelva, quiere seguir hablando de él, quiere seguir imaginando, quiere seguir entrando a ese universo de secretos posibles. Y ahí Internet encuentra oro puro, porque las historias irresueltas generan algo que las cerradas no pueden producir: conversación infinita. Eso mantiene vivo el algoritmo, mantiene vivas las búsquedas, mantiene vivos los comentarios. Yo sí creo. Mi tío trabajó en Televisa y decía, todos sabían, jamás lo van a admitir. Ese tipo de frases sostienen el mito muchísimo más que cualquier evidencia, porque crean sensación de comunidad secreta, la idea de que existe un conocimiento oculto compartido por los que realmente entienden. Eso es potentísimo psicológicamente, y mientras más emocional se vuelve la conversación, menos importa la verificación. Pero hubo otro momento clave que empujó todavía más el caso: la transformación cultural de Televisa como símbolo, porque durante décadas la empresa fue vista por muchísima gente casi como una institución nacional. Después, con el tiempo, comenzaron a crecer críticas mucho más fuertes hacia su influencia política y mediática. Eso modificó retrospectivamente la lectura de muchísimas historias viejas. Rumores que antes parecían simples chismes comenzaron a reinterpretarse bajo una nueva narrativa. La televisión manipulaba todo, y aunque esa afirmación general simplifica demasiado una realidad muchísimo más compleja, emocionalmente fortaleció casos como este, porque convertía cualquier silencio histórico en aparente prueba indirecta. Ahí fue donde el rumor encontró una segunda vida muchísimo más poderosa: la vida digital, la vida algorítmica, la vida eterna, porque antes un escándalo dependía de periódicos o programas concretos. Ahora no, ahora vive permanentemente online, puede revivir cada semana, cada mes. Cada vez que alguien descubre por primera vez el nombre de la India María o Raúl Velasco, y eso hace prácticamente imposible que desaparezca por completo, especialmente porque el misterio central jamás obtuvo una resolución pública definitiva. Pero hay algo todavía más incómodo detrás de todo esto, algo que pocas personas quieren admitir. Y es que quizá el verdadero escándalo nunca fue una supuesta hija secreta.
Quizá el verdadero escándalo fue descubrir hasta qué punto millones de personas estaban dispuestas a convertir la falta de respuestas en una verdad emocional absoluta. Porque una vez que una historia alcanza ese nivel emocional, ya no necesita evidencia para sobrevivir, solo necesita repetición. Y el caso de la India María tuvo repetición durante décadas. Primero en conversaciones privadas, después en revistas de espectáculos, luego en programas de televisión y finalmente en Internet, donde el rumor encontró el ecosistema perfecto para volverse prácticamente inmortal. Ahí cambió todo, porque Internet no funciona como la memoria humana tradicional. No olvida, acumula, recicla, amplifica. Un video viejo reaparece, una entrevista vuelve a circular, una frase aislada se convierte en titular. Y poco a poco, el pasado empieza a deformarse hasta parecer otra cosa completamente distinta. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. La historia dejó de pertenecer a la realidad verificable y comenzó a pertenecer a la narrativa colectiva. Una narrativa alimentada por emociones muy específicas: desconfianza, morbo, nostalgia, rabia contra el poder, fascinación por secretos prohibidos. Todo mezclado alrededor de dos figuras gigantescas del entretenimiento mexicano. Y cuando una historia conecta con tantas emociones al mismo tiempo, se vuelve casi imposible detenerla. Especialmente porque existía otro elemento muy poderoso, el vacío visual. No había una fotografía definitiva, no había una confesión pública, no había un documento que cerrara el caso. Y el cerebro humano completa vacíos visuales de manera obsesiva, necesita imaginar lo que no puede ver. Eso explica por qué tantos contenidos usaban frases como la imagen que nunca mostraron, la verdad detrás de cámaras, el secreto oculto, aunque muchas veces no existiera nada concreto detrás. La promesa del vacío era suficiente, porque el vacío permite proyectar cualquier cosa, y ahí es donde esta historia se vuelve peligrosamente simbólica, porque deja de importar si el rumor era cierto o no. Lo importante pasa a ser lo que la gente siente que representa: un sistema poderoso, una televisión hermética, celebridades inaccesibles, verdades aparentemente enterradas. Ese simbolismo hizo muchísimo más fuerte el caso, muchísimo más. Por eso tanta gente reaccionaba emocionalmente, incluso sin haber visto jamás una prueba real. El rumor funcionaba como metáfora, y las metáforas emocionales sobreviven mucho más que los hechos. Pero mientras todo eso crecía, también comenzó a pasar algo bastante cruel. La figura de María Elena Velasco empezó a reducirse únicamente al misterio, como si décadas enteras de carrera, películas, dirección, producción y trabajo cultural quedaran eclipsadas por una sola pregunta jamás respondida públicamente. Eso pasa muchísimo con mujeres famosas. La vida privada termina devorando la obra, especialmente cuando existen rumores relacionados con maternidad o relaciones sentimentales ocultas. Y honestamente, eso revela bastante sobre cómo el público consume celebridades femeninas, porque muy pocas veces ocurre con la misma intensidad en figuras masculinas. El misterio alrededor de una mujer reservada suele generar una obsesión distinta, más invasiva, más emocional, más persistente. Eso también forma parte del trasfondo de esta historia, y ayuda a entender por qué el rumor sobrevivió incluso después de la muerte de ambos protagonistas. Porque ya no se trataba solo de ellos, se trataba de lo que el público proyectaba sobre ellos, sus sospechas, sus frustraciones, sus teorías sobre cómo operaba el poder en México. Eso es lo verdaderamente inquietante. La historia terminó funcionando como recipiente emocional colectivo, y mientras más crecía,
Menos importaban las fronteras entre hecho y especulación. De hecho, hubo personas que comenzaron a citar versiones completamente contradictorias entre sí, como si todas pudieran ser ciertas al mismo tiempo. Eso ocurre cuando un caso entra de lleno al terreno del mito. La coherencia deja de ser importante. Lo importante es mantener viva la sensación de misterio. Y aquí aparece otro detalle brutal. Muchísima gente que compartía contenido sobre el caso jamás investigó fuentes originales. Nunca revisó entrevistas completas. Nunca rastreó el origen de ciertas afirmaciones. Simplemente repitió lo que ya circulaba, porque emocionalmente parecía convincente. Y eso revela uno de los problemas más grandes de la cultura digital moderna. La viralidad produce sensación de legitimidad. Si millones hablan de algo, parece real, aunque nadie pueda demostrarlo. Ese mecanismo convirtió el caso en una especie de verdad flotante, una historia suspendida entre rumor y convicción colectiva. Y mientras tanto, la ausencia de pruebas contundentes seguía exactamente igual. Eso nunca cambió. Nunca apareció una evidencia definitiva capaz de transformar el caso en hecho comprobado públicamente. Nunca. Y aún así, el rumor siguió creciendo. Eso debería hacer pensar muchísimo, porque demuestra hasta qué punto las narrativas emocionales pueden imponerse sobre la incertidumbre factual, especialmente cuando involucran símbolos culturales tan grandes. Y aquí hay algo muy importante. Cuando uno revisa cuidadosamente la trayectoria pública de María Elena Velasco, encuentra una constante, control absoluto sobre su intimidad. Eso sí está documentado. Ella elegía cuidadosamente qué mostrar y qué no mostrar. No era una celebridad construida desde el escándalo. Era prácticamente lo contrario. Y paradójicamente, esa misma disciplina terminó alimentando todavía más el misterio, porque Internet interpreta el silencio de maneras muy agresivas. Para muchas audiencias digitales, alguien demasiado reservado automáticamente oculta algo. Esa lógica es peligrosísima, porque destruye el derecho básico a la privacidad, especialmente en figuras públicas. Y aquí, la historia entra en un terreno moral bastante incómodo, porque llega a un punto donde uno debe preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar el interés público antes de convertirse simplemente en invasión disfrazada de curiosidad? La pregunta importa muchísimo en este caso, porque durante años, millones de personas consumieron versiones sobre una supuesta hija sin detenerse demasiado a pensar en algo fundamental. Y si nunca existió, esa posibilidad casi siempre queda fuera del contenido viral, porque destruye el misterio, desinfla el escándalo, y el algoritmo odia eso. El algoritmo quiere tensión, quiere sospecha, quiere secretos eternos. Por eso las historias irresueltas funcionan tan bien online. Nunca obligan a aceptar un cierre incómodo, siempre dejan abierta la puerta de la imaginación. Y honestamente, la imaginación colectiva alrededor de este caso llegó lejísimos, mucho más lejos que cualquier información comprobable. Algunos contenidos incluso empezaron a construir perfiles completos de la supuesta hija, historias paralelas, versiones sobre vidas ocultas, sin documentos verificables, sin confirmaciones públicas sólidas. Ahí fue cuando la frontera terminó de romperse completamente, porque ya no se estaba investigando un rumor, se estaba expandiendo una ficción emocional construida sobre vacíos reales, y eso puede ser devastador, sobre todo porque las personas involucradas ya no podían responder. Ni Raúl Velasco, ni María Elena Velasco, ambos estaban muertos, y cuando los protagonistas desaparecen, el mito queda completamente libre, libre para ser reinterpretado,
libre para exagerarse, libre para transformarse en cualquier cosa, pero hay una parte todavía más inquietante detrás de todo esto, porque mientras millones de personas discutían obsesivamente sobre si existió o no una hija secreta, casi nadie notó que el caso estaba revelando algo mucho más profundo y mucho más oscuro sobre nuestra relación con la fama. La necesidad casi enfermiza de creer que detrás de toda figura poderosa existe siempre una verdad escondida esperando ser descubierta. Y quizá esa necesidad dice más sobre nosotros que sobre ellos. Porque cuando una sociedad empieza a mirar todas las figuras públicas como posibles mentiras vivientes, cualquier silencio parece prueba, cualquier privacidad parece encubrimiento, cualquier límite parece sospechoso. Eso ocurrió poco a poco con María Elena Velasco, una actriz que durante décadas controló cuidadosamente su vida personal, terminó convertida, después de su muerte, en protagonista de una narrativa infinita construida principalmente por interpretaciones ajenas. Y mientras más crecía esa narrativa, más difícil resultaba regresar a los hechos comprobables, porque los hechos son incómodamente simples. No existe una confirmación pública definitiva de que María Elena Velasco tuviera una hija secreta con Raúl Velasco. No existe documentación pública concluyente. No existe una prueba genética difundida oficialmente. No existe una confesión directa registrada y verificable. Eso es lo factual. Todo lo demás vive en distintos niveles de rumor, sospecha, interpretación y reconstrucción emocional, pero Internet odia la simplicidad. Necesita capas, necesita conspiraciones, necesita sentir que descubrió algo enorme detrás del telón, y por eso el caso jamás dejó de circular, porque emocionalmente ofrecía muchísimo más que un simple rumor de espectáculo. Ofrecía una narrativa completa sobre poder, televisión y secretos enterrados. Eso explica por qué cada cierto tiempo el tema vuelve a explotar. Nuevos videos, nuevas miniaturas, nuevos documentales, nuevas personas descubriendo por primera vez una historia que, en realidad, lleva décadas girando sobre sí misma. Y mientras eso ocurre, el caso sigue mutando. Algunas versiones eliminan completamente los matices. Otras directamente presentan teorías como si fueran hechos históricos confirmados. Y ahí aparece un problema muy serio: la transformación del rumor en memoria falsa colectiva, porque llega un momento donde miles de personas recuerdan cosas que nunca sucedieron públicamente. Eso puede pasar cuando una narrativa se repite demasiadas veces con suficiente intensidad emocional. El cerebro empieza a sentir familiaridad, y la familiaridad se confunde con verdad. Es un fenómeno psicológico real. Por eso tantas personas dicen: yo vi entrevistas donde lo admitían, aunque esas entrevistas no existan realmente, o estén completamente sacadas de contexto. La repetición altera la percepción, y en casos cargados de emoción, nostalgia y morbo, la altera todavía más. Especialmente porque el ecosistema digital moderno premia contenido categórico. No dudas, no ambigüedades, no sabemos. Por eso muchos creadores terminan hablando con una seguridad absoluta incluso cuando las fuentes son débiles o inexistentes. Porque la certeza genera más reacción, aunque sea artificial. Y aquí es donde esta historia se vuelve especialmente inquietante. Porque mientras millones discutían obsesivamente sobre la posible existencia de una hija secreta, muy poca gente hablaba sobre el verdadero impacto cultural del caso: la destrucción progresiva de la frontera entre investigación y entretenimiento. Eso es lo realmente grave.
porque el contenido digital moderno muchas veces adopta estética documental sin adoptar disciplina documental. Se ve serio, suena serio, tiene música intensa, tiene narración grave, tiene fotografías antiguas, pero eso no significa automáticamente que esté construido sobre evidencia sólida. Y este caso es uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno. La forma terminó importando más que la verificación, y mientras tanto, la figura de María Elena Velasco seguía alejándose cada vez más de la realidad humana. La India María se convirtió en símbolo de secretos posibles. Raúl Velasco, en símbolo de poder mediático absoluto, ambos absorbidos por una narrativa muchísimo más grande que ellos mismos. Eso suele pasar con personajes históricos extremadamente conocidos. La cultura termina utilizándolos como recipientes emocionales, como metáforas, y entonces los detalles reales empiezan a mezclarse con proyecciones colectivas imposibles de separar completamente. Por eso este caso nunca pudo resolverse de manera limpia, porque no dependía solo de información, dependía de emociones acumuladas durante décadas, desconfianza hacia los medios, morbo alrededor de celebridades, necesidad de descubrir verdades ocultas, nostalgia por una época televisiva ya desaparecida. Todo eso quedó encapsulado dentro del rumor, y mientras más tiempo pasaba, más poderoso se volvía, porque el tiempo tiene un efecto extraño sobre ciertas historias. Las vuelve míticas, sobre todo cuando faltan respuestas definitivas. Ahí nace la leyenda, no desde la prueba, desde el vacío. Eso explica por qué incluso personas que reconocen no haber visto evidencia sólida siguen diciendo: algo raro sí hubo. La sensación permanece, aunque los hechos no la sostengan completamente. Y honestamente, eso revela algo bastante perturbador sobre la relación entre percepción y verdad, porque demuestra que muchas veces no creemos algo por las pruebas, lo creemos porque encaja perfectamente con cómo sentimos que funciona el mundo. Y en este caso, el rumor encajaba perfectamente con una idea profundamente instalada en México, que las grandes figuras del poder mediático podían controlar información durante años. Esa percepción fue suficiente para mantener vivo todo. No hacía falta más. Pero mientras el misterio seguía creciendo online, la obra real de María Elena Velasco quedaba cada vez más enterrada bajo capas de especulación. Y eso quizá es una de las partes más injustas de toda esta historia, porque independientemente de rumores jamás confirmados, la dimensión cultural de su carrera fue enorme. Actriz, guionista, productora, directora, una mujer manejando espacios de control creativo rarísimos dentro del cine mexicano comercial de su época. Eso sí está documentado. Eso sí es real. Pero Internet tiende a simplificar brutalmente a las figuras públicas. Las reduce a una narrativa dominante. Y en este caso, el misterio terminó consumiendo gran parte de la conversación contemporánea alrededor de su nombre, como si décadas completas de trabajo quedaran atrapadas detrás de una sola pregunta irresuelta. Y quizá ahí está la parte más triste de todo, porque al final nadie obtuvo realmente una respuesta definitiva, ni quienes creían el rumor, ni quienes lo negaban. El caso quedó suspendido en una zona gris eterna, un espacio perfecto para el algoritmo, perfecto para la especulación, perfecto para el morbo, pero imposible de cerrar históricamente de manera absoluta. Y mientras más tiempo pasa, más difícil será distinguir qué partes del relato pertenecen a documentos reales y cuáles fueron agregadas después por la imaginación digital colectiva, porque Internet no conserva historias, las transforma, las exagera, las dramatiza y después las devuelve al público convertidas en algo completamente distinto. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí.
La historia dejó de tratarse solamente de María Elena Velasco o Raúl Velasco. Ahora habla sobre algo mucho más grande, sobre cómo construimos mitos modernos, sobre cómo el misterio puede volverse más poderoso que la realidad, sobre cómo la falta de respuestas claras puede terminar produciendo una verdad emocional muchísimo más fuerte que cualquier documento verificable. Y hay una última pieza que vuelve todo todavía más incómodo, porque quizá el público nunca quiso realmente resolver el caso, quizá lo que quería era mantener viva la sensación de que, detrás de las cámaras más famosas de México, existían secretos capaces de cambiar por completo la imagen de quienes parecían intocables. Y tal vez por eso esta historia nunca murió, porque las historias que realmente desaparecen son las que encuentran una respuesta definitiva. Aquí no ocurrió eso. Nunca apareció el documento irrefutable. Nunca llegó la confesión pública incontestable. Nunca existió un cierre limpio capaz de apagar completamente el rumor. Y en el mundo del espectáculo, los vacíos suelen durar más que las certezas, sobre todo cuando el vacío toca fibras tan profundas. Poder, fama, televisión, privacidad, secretos familiares, desconfianza colectiva, todo quedó atrapado dentro de una sola pregunta. ¿Y si sí era cierto? Una pregunta que sobrevivió más de lo que probablemente cualquiera imaginó, y mientras esa pregunta seguía viva, el caso empezó a revelar algo mucho más grande que sus protagonistas originales: la enorme capacidad que tiene una sociedad para construir leyendas a partir de silencios incompletos, porque honestamente, eso fue lo que terminó ocurriendo aquí. Una mezcla extrañísima entre hechos reales, contexto histórico auténtico, sospechas culturales y vacío documental. El resultado fue una narrativa imposible de cerrar completamente, y eso la volvió inmortal, especialmente en Internet, porque Internet convirtió el rumor en una especie de archivo emocional permanente. Cada nuevo video lo revive. Cada miniatura agresiva le da otra vida. Cada comentario diciendo «mi abuelo trabajó ahí y decía que era verdad» vuelve a alimentar el mito. Aunque jamás aparezca una sola prueba nueva, ese detalle importa muchísimo. Décadas después, el caso sigue moviéndose principalmente con los mismos elementos ambiguos de siempre. Las mismas insinuaciones, las mismas interpretaciones, las mismas preguntas sin respuesta. Eso debería hacer pensar bastante, porque cuando un rumor permanece intacto durante tanto tiempo sin evolucionar hacia evidencia sólida, quizá lo que realmente está sobreviviendo no es la verdad factual, es la emoción colectiva alrededor de ella. Y ahí es donde esta historia se vuelve profundamente humana, porque revela algo incómodo sobre todos nosotros: la dificultad de aceptar que algunas cosas quizá jamás podrán comprobarse completamente. No importa cuánto se investigue, no importa cuántos videos aparezcan, no importa cuántas teorías circulen, hay casos donde simplemente no existe suficiente información pública para llegar a una conclusión definitiva, y este probablemente sea uno de ellos. Pero Internet detesta profundamente la incertidumbre. Necesita narrativas cerradas, necesita villanos, necesita secretos revelados, necesita sentir que encontró la pieza final del rompecabezas. Por eso tantos contenidos terminaron exagerando el caso hasta convertirlo casi en una conspiración cinematográfica, porque emocionalmente eso funciona muchísimo mejor que decir «no hay pruebas concluyentes», aunque sea la afirmación más honesta. Y quizá ahí está el verdadero centro moral de toda esta historia: la diferencia entre investigar una duda legítima y transformar la ausencia de respuestas en entretenimiento permanente, porque una cosa
es preguntarse si el rumor pudo haber existido. Y otra muy distinta es convertir a personas reales en personajes atrapados para siempre dentro de teorías imposibles de resolver, especialmente cuando ya no pueden hablar, ni responder, ni defenderse. Eso cambia completamente la lectura del caso, porque al final, María Elena Velasco pasó décadas intentando proteger una parte de sí misma lejos del espectáculo. Y justamente esa reserva terminó siendo reinterpretada por millones como señal de ocultamiento. Es una paradoja brutal, tal vez una de las más crueles que produce la fama. Mientras más intentas preservar algo íntimo, más obsesión generas alrededor de ello. Y cuando esa obsesión se combina con poder mediático, nostalgia televisiva y cultura digital, nace algo mucho más fuerte que un simple rumor. Nace un mito moderno mexicano, uno construido no desde pruebas definitivas, sino desde sospechas que jamás encontraron un cierre absoluto. Por eso la historia sigue viva, no porque alguien haya demostrado completamente que ocurrió, sino porque emocionalmente muchas personas sienten que podría haber ocurrido. Y esa diferencia cambia todo, porque obliga a separar dos cosas que Internet suele mezclar constantemente: lo que está documentado y lo que se siente posible. En este caso, lo documentado muestra una industria televisiva poderosa, figuras mediáticas enormes y una actriz extremadamente reservada sobre su vida privada. Eso es real. También es real que durante décadas circularon rumores persistentes sobre una supuesta hija secreta vinculada a Raúl Velasco. Eso ocurrió. Lo que no existe públicamente es la prueba definitiva capaz de convertir esas versiones en hecho confirmado. Y precisamente ahí quedó atrapada la historia para siempre, en el espacio incómodo entre duda y certeza, entre percepción y evidencia, entre memoria colectiva y realidad comprobable. Tal vez por eso tanta gente sigue hablando del tema, porque el caso funciona como una herida narrativa que nunca cerró completamente. Y las heridas abiertas generan fascinación, especialmente en países donde durante años la televisión pareció funcionar como una especie de poder paralelo. Eso explica por qué el rumor conectó emocionalmente con generaciones enteras. No se trataba solamente de una supuesta hija, se trataba de todo lo que la gente imaginaba detrás de las cámaras, de todo lo que sospechaba sobre el control mediático, de todo lo que sentía que nunca se decía públicamente. El rumor terminó absorbiendo esas emociones colectivas, y cuando una historia logra hacer eso, deja de pertenecer únicamente a sus protagonistas. Se vuelve parte de la cultura, parte de la memoria popular, parte del imaginario nacional, aunque jamás termine de comprobarse. Y quizá esa sea la conclusión más inquietante de todas, que el verdadero escándalo nunca fue una prueba escondida, nunca fue un documento perdido, nunca fue una confesión silenciada. Tal vez el verdadero escándalo fue descubrir lo fácil que resulta convertir la falta de respuestas claras en una verdad emocional capaz de sobrevivir generaciones enteras. Porque al final, después de décadas de rumores, teorías y contenido viral, seguimos exactamente en el mismo lugar, sin confirmación definitiva, sin cierre absoluto, sin respuesta final. Solo queda el eco, la sospecha, el mito y una pregunta incómoda que probablemente nunca desaparecerá por completo. ¿La gente realmente quería saber la verdad? ¿O solo necesitaba creer que detrás de la televisión más poderosa de México existía un secreto imposible de borrar? Déjamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres más historias donde el verdadero misterio quizá no está en lo que ocurrió, sino en por qué millones de personas decidieron creerlo.